¿Cómo están? Hoy vamos a ver un circuito en serie y cómo se comporta. Acá estamos con el tester. Ahora vamos a ver qué es un circuito en serie. Es un circuito cerrado donde la corriente siempre tiene el mismo sentido. Todo lo que esté conectado, resistencia, si es una inductancia, capacitancia, es decir, todo consumo está conectado, entra y sale siguiendo la misma línea, ¿no? Entra y sale. Entra y sale, y recién al final de todo el circuito que esté conectado en serie se va a volver a encontrar con el otro polo. Acá tenemos positivo en el rojo y negativo en el azul. Entonces entra en el positivo y la otra punta, en vez de estar conectado en el negativo, está conectado con otro consumo y con otro consumo, y recién ahí después vuelve. Después vamos a ver en el circuito en paralelo y ver cómo es la diferencia, ¿no? Esto tiene que ver con la segunda ley de Kirchhoff. Por acá les voy a dejar un video del taller del Lescano, que es un capo, un profesor, como explica todo muy bien. Obviamente en una casa no vamos a encontrar un circuito en serie porque no es práctico, porque ahora vamos a ver cómo la tensión va cayendo y las lámparas hasta a veces ni siquiera llegan a prender, ¿no? La última lámpara. Bien, acá vemos cómo están los 220 en el enchufe. Este es un tester, después voy a ver, hacer un video. Para medir tensión en una casa hay que poner ahí, en voltaje alterno. Ese dibujito de la onda es la alternancia de la onda sinusoidal que hay en todas las casas, ¿no? En toda la red de Argentina tenemos corriente alterna. El dibujito ese de abajo para medir continua, ¿no? Eso es para medir en una plaqueta de alguna computadora o una batería. Bueno, ahí estamos midiendo voltaje alterno hasta 750 volts. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de un circuito en serie? Según la ley de Kirchhoff, la suma de las tensiones de todo el circuito es igual a la suma de las caídas de tensión en cada carga, ¿no? O sea, en cada resistencia. Ahí está. Sabemos que este es el positivo. A ver, con el inductivo ahí me da. Acá no. Acá va a entrar positivo. Acá vamos a tener la caída de tensión. Así que vamos a medir. Si ahí medimos entre estos dos bornes, tenemos 51 volts. O sea, el voltaje que está circulando por esa lámpara. Esa resistencia que tiene esta lámpara me va a estar dando una caída de tensión de 52 volts. Si medimos en esta otra lámpara, en estos dos puntos, acá estamos midiendo con las dos puntas del tester, me da 84 volts. Y ahora en la tercera lámpara vamos a ver en estos dos puntos 67 volts. Ahora si yo mido este punto donde está el neutro con la fase de entrada, que es la primera que se encuentra en la lámpara, ahí vamos a tener la suma total. Nos da 228 volts, ¿no? Ahí ya tenemos la suma de todas las caídas de tensión. Ahí ustedes ven las lámparas, pero no están a pleno, ¿no? Porque para estar al 100% de su luminosidad tienen que tener los 220. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Si yo conecto otra lámpara, bien, ahí conecté, acá cambié la lámpara y vemos que casi ni prenden directamente. Ahí vemos, pero muy tenue cómo prende, ¿no? Esta era de 9 watts. Esta creo que es de 10, esta de 14. Y bueno, entonces según la suma de esa resistencia, se ve que esta tiene más resistencia, por lo cual no me está dejando encender directamente esta. Vemos que prácticamente ni prende. En esta lámpara me está llegando solamente unos 21 volts. En cambio en esta hay 120 y pico de volts, 30 y pico acá, o sea que ya me están dejando muy poco voltaje para esta. En un circuito en serie, ¿qué es la característica principal que tenemos que entender? Que si yo desconecto cualquier carga, va a interrumpir todas las cargas en total, ¿no? O sea, porque yo necesito fase y neutro, ¿no? O sea, si yo conectara fase y neutro en cada una, eso sería en paralelo. Y si yo desconecto, van a seguir funcionando todas. Como están conectadas en serie, si yo desconecto, por ejemplo, esta, si yo saco esta, ¿ven? ¿Ven? Ahí se apagaron todas. Si yo interrumpo cualquier
punto voy a interrumpir todo el circuito. Ahora si lo podemos ver más claro, ahí desconecté. O sea, por este punto está pasando toda la corriente. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente en todo el circuito este va a ser la misma. O sea que si yo mido corriente, o sea, amperaje, con la pinza amperométrica, en cualquier punto, si yo mido acá, me va a dar el mismo amperaje total, que debe ser unos 0,06 amperes, ¿no? Porque estas consumen muy poco, ¿no? Entonces con esta pinza amperométrica no me llega directamente a... ¿Ven? No me arroja ningún valor. Por encima es China, no tiene mucha precisión, no tiene mucho rango. Así que bueno, si les gustó, denle me gusta, compartan alguna pregunta en el comentario si es que la puedo llegar a responder. Bueno, y nos vemos en el próximo video.